El susurro de la historia. Ese eco que resuena en los archivos más profundos, lejos de las narrativas oficiales. Hoy vamos a abrir un expediente que se creía sellado para siempre. Un expediente que no habla de guerra ni de victoria. Habla de miedo. De un miedo tan grande que obligó a una superpotencia a destruir su propia arma más poderosa. Estamos en vuelo prohibido y la verdad que estás a punto de escuchar te perseguirá mucho después de que este video termine. Para entender el escalofriante origen de lo que los ingenieros llamaron el Proyecto Sombra, debemos remontarnos a los primeros años de la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un pulso constante de innovación. Cada bando buscaba desesperadamente una ventaja. Mientras los soviéticos se obsesionaban con la potencia de sus motores y la velocidad pura, Estados Unidos, bajo la dirección de la infame división de proyectos secretos de Lockheed, se obsesionó con un concepto más sutil y mucho más aterrador: la invisibilidad. El año 1954 fue un punto de inflexión. En los hangares de la Skunk Works, un pequeño grupo de ingenieros, liderados por el brillante pero excéntrico Dr. Elias Vance, propuso algo que la comunidad de aviación consideró una locura. Presentaron un diseño que desafiaba la lógica aerodinámica. No tenía alas, no tenía cola y carecía de las formas que definían a cualquier avión conocido. Era una silueta, una masa de metal negro y amorfo, una unión perfecta de fuselaje y ala, sin una sola junta, sin un solo remache. La propuesta fue rechazada, pero el Dr. Vance no se rindió. Creía que la verdadera guerra no se ganaba con velocidad, sino con silencio. Con una carta escrita a mano, Vance se dirigió directamente al Pentágono, prometiendo el arma definitiva del siglo XXI. Y contra todo pronóstico, se le dio una oportunidad. Los ingenieros llamaron a su prototipo el Susurro, y por una razón escalofriante. Su sistema de propulsión no era un motor a reacción convencional. Utilizaba una tecnología teórica que combinaba un tipo de combustible líquido con pulsos electromagnéticos, creando una propulsión que generaba una fuerza inmensa sin el estruendo de un jet. En las primeras pruebas en tierra, el motor emitía un zumbido bajo, un lamento constante que, según un memorando secreto, provocaba una profunda inquietud en quienes lo escuchaban de cerca. Pero lo más aterrador no era el sonido, sino el silencio. El avión, al ser puesto a prueba en simulaciones de radar, se convertía en un fantasma. La aleación de titanio y cerámica de su superficie no solo absorbía las ondas, sino que las distorsionaba. En la pantalla del radar soviético, el avión de 20 metros de largo no aparecía como un punto, sino como una perturbación intermitente del aire, un fenómeno sin forma. Era literalmente invisible, pero su habilidad más perturbadora era su maniobrabilidad. Los primeros pilotos de prueba del simulador, hombres acostumbrados a volar a Mach 2, salían de la cabina sudando frío. Los controles eran casi inexistentes. El avión parecía responder a la intención del piloto. El teniente coronel Hayes, uno de los pilotos de prueba más respetados de la Fuerza Aérea, escribió en su informe clasificado: "No volé el avión. Se sintió como si el avión me volara a mí. Es un depredador, no una máquina. No estoy seguro de querer enfrentarme a algo así en el cielo, ni siquiera si está de nuestro lado". A medida que el proyecto avanzaba, la paranoia crecía. Las fallas no eran técnicas, eran misteriosas. Componentes vitales desaparecían y luego aparecían sin explicación. El Dr. Vance, en un diario personal clandestino, anotó sus sospechas. La presión aumenta. No es solo de la cúpula militar. Es como si el proyecto estuviera siendo saboteado
desde dentro o tal vez desde fuera. La situación llegó a un punto crítico con el incidente de la sección 9. Un incendio inexplicable destruyó una parte del hangar de prueba, pero los equipos de investigación encontraron algo aún más inquietante. Un pequeño componente del sistema de propulsión fue hallado intacto, pero con grabados extraños que no coincidían con los planos originales. Pero el clímax llegó con un informe de inteligencia de la CIA, tan clasificado que su contenido sigue siendo un misterio. El memorando advertía que los soviéticos no estaban tratando de robar la tecnología del proyecto Sombra. En cambio, su estrategia era más oscura y audaz. Habían obtenido suficientes datos para entender su propósito, y en lugar de replicarlo, estaban desarrollando una contraarma basada en un pulso electromagnético que podría anular los motores del avión a distancia. Y la peor parte del informe era una línea que, según se dice, hizo temblar al general a cargo. El pulso no solo detendría los motores. Si la máquina era lo suficientemente avanzada, el pulso podría volver a la fuente de propulsión, enviándola al suelo. El avión no era un arma, era un señuelo, una trampa perfecta para ser usada en contra de quien lo volara. La decisión final fue tomada en la oscuridad, en una reunión que no aparece en ningún registro. La orden fue implacable. El proyecto Sombra debía ser destruido, borrado por completo. No por miedo a la Unión Soviética, sino por miedo a lo que habían creado. El prototipo fue desmantelado y fundido. Los planos quemados en una hoguera. El equipo de ingenieros desintegrado y dispersado por distintos proyectos. Pero los rumores, los murmullos, el eco del susurro de la muerte quedaron. La historia oficial es que el avión fue un fracaso tecnológico, pero la verdad, la que circula en los rincones más oscuros de Internet, es otra. Algunos creen que uno de los prototipos sobrevivió, un fantasma de metal durmiendo en un hangar desconocido. Otros, que su tecnología fue la base de futuros aviones, como el F-117. Y los más arriesgados se preguntan si cuando la gente dice que ha visto un ovni de forma extraña y movimientos imposibles, no está viendo una criatura de otro mundo, sino una creación terrestre. Un avión que era tan perfecto, tan aterradoramente eficiente, que tuvimos que fingir que nunca existió y que sigue esperando su próximo vuelo. ¿Crees que un avión con este poder podría haber sido un fracaso? ¿O crees que la verdadera razón para su desaparición es que un avión así nunca debió existir? Dime tu teoría en los comentarios.